El polémico tema de las comunicaciones telefónicas con Cuba atraviesa ahora por misteriosas interrupciones por parte de operadoras fantasmas. Numerosos usuarios habituales del servicio telefónico a Cuba desde Estados Unidos y otros países se quejan de ser víctimas de una irregularidad cuando presuntamente establecen comunicación con la isla. La trampa funciona de la misma manera en todos los casos consultados. Al establecerse la comunicación, al otro lado de la línea telefónica una voz le pide espere un momento para ponerle a la persona que desea. Pero el tiempo transcurre y nunca la persona solicitada acude al teléfono, a la vez que se consume el tiempo y el importe de la llamada es cargado a la cuenta de quien realizó la llamada. La situación parece afectar en mayor medida a personas que realizan llamadas al interior del país, particularmente a viviendas e instituciones situadas en la zona oriental de la isla. Organizaciones del exilio cubano responsabilizan a la empresa estatal ETEXA por estas intercepciones. El Directorio Democrático Cubano asegura que entre el 20 y 30% de las llamadas que realizan a Cuba en días laborales están siendo interceptadas por operadoras fantasmas que en ocasiones hablan el español con acento no cubano. Los antecedentes de esta situación se remontan a febrero del 2009, cuando fue desmantelada en España una red organizada de fraude electrónico en llamadas con destino a Cuba. La policía española desarticuló entonces un grupo de 5 personas, todas de origen colombiano y residentes en la ciudad de Pamplona, al que se le imputó un fraude por unos $51,000 en llamadas fraudulentas realizadas desde Estados Unidos. Vamos a presentarles a nuestros invitados, el señor Aníbal Caballero. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El señor Caballero es presidente de llamadas-para-cuba.com. Así es. El ingeniero José Remón es ingeniero en telecomunicaciones, ex dirigente de la empresa de telecomunicaciones en Cuba. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tan fácil es hacer trampa con las llamadas telefónicas? Bueno, es fácil desde el punto de vista de que las llamadas pueden ser desviadas. O sea, igual que usted tiene un servicio que se conoce como Sígueme o Follow Me en su teléfono, que usted puede hacer que llamadas que son dirigidas hacia su casa a determinada hora pasen hacia su número celular. Esa es una manera de hacerlo. Imagínense si eso está en manos del proveedor de servicio, en este caso de Texas, que es quien provee ese servicio en Cuba. Pueden desviar las llamadas de cualquier número hacia otros números donde son atendidos y ahí empieza el fraude. ¿Para quien quiera hacer ese fraude necesita un cómplice dentro de la empresa? Por supuesto. Necesita de una persona, necesita de un sistema, porque además de eso, ¿para qué hacer ese fraude en Cuba si la llamada se cobra en los Estados Unidos? O sea, el dinero que se cobra en los Estados Unidos va a ser transferido por las vías que se hacen normalmente hacia ETEXA. ETEXA sería quien recibe el pago de ese servicio o el resultado de ese fraude. Eso no puede ser orquestado por una simple persona que quiera hacer un desvío de un número telefónico. Un ejemplo de cosas que nos ocurrieron trabajando recientemente, queríamos hablar con una disidente en la isla y alguien decía, espere un momento, ya viene, un instante más, y pasaron varios minutos. Nosotros caímos, otra gente nos ha dicho que también les pasó lo mismo, pero que ya se dieron cuenta, y entonces cuando le dicen espere, y a veces aparece el acento que no tiene nada que ver con el cubano. Esta parte es bastante común en estos momentos. O sea, una persona hace una llamada para Cuba y le sale una persona que le dice mande a con quien desea hablar, y la persona no quiere hablar porque en el caso de Cuba es más factible por la cantidad de teléfonos instalados que hay en Cuba, donde muchas veces las personas llaman a comunicarse con el vecino, no precisamente con el dueño del teléfono. Entonces, hay mucha facilidad para la tendencia porque muchas veces tienes que llamar y esperar a que te avisen a la casa del lado realmente. Entonces, esta parte facilita mucho el hecho de que puedan hacer este tipo de fraude. Como él decía, como José Ramón decía, hay toda una serie, conversábamos precisamente antes de comenzar el programa, de que Texas tiene contrato con varias empresas fuera, esas empresas con otras empresas. O sea, hay una serie de carriers que están en el medio entre el consumidor y el Texas, que en cualquiera de estos puntos, incluyendo Miami, se puede generar este tipo de fraude, por decirle de alguna forma, porque desviando la llamada a una llamada local, mientras usted está pagando 89 centavos el minuto en una llamada a Cuba, realmente el costo de ese desvío está siendo 1 centavo, 2 centavos el minuto. A usted le descuentan los 89 centavos el minuto y sin embargo el costo son 2 minutos, 2 centavos. 2 centavos. O sea, es un negocio gigantesco. Y Cuba es el principal objetivo, en parte por lo que dice el ingeniero y en parte por lo que dice usted en términos de pocos teléfonos. De probabilidades. Y entonces un dinero descomunal
cuando se habla de comparaciones, uno puede llamar, por decir algo, a México por 5 centavos el minuto. Yo pongo, o sea, usted pone $5 en un teléfono. Para llamar a España a lo mejor le da 2 horas. Y a llamar a Cuba le va a dar 4 minutos, 5 minutos máximo. Esa es la diferencia. Las tarifas internacionales a Cuba son las más altas del mundo. Eso lo hemos reiterado aquí, lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Y entonces eso también está facilitando ese tipo de fraude. Debo decir que, independientemente que estoy convencido de que parte de ese fraude y una gran parte de él se realiza en Cuba, es realizado por el Texas como una manera de evitar que las llamadas lleguen a ciertos números de teléfono, a números de disidentes, a números de personas. Ya en ese caso es un asunto político de la dictadura. Ya iba haciendo eso. También, como mencionábamos anteriormente, esto también puede estarse originando también en los propios Estados Unidos donde se origina la llamada. ¿Por qué? Porque ahí también, como decíamos, proveedores de proveedores de proveedores, terceros de cuartos de quintos. Y dentro de ese número, siendo tan alto el precio de las llamadas de Cuba, resulta atractivo hacer este tipo de fraude. Y dése cuenta de un número que le voy a decir: 54 millones de llamadas a Cuba al año. Hay para dónde cortar. Claro. Otro dato importante que traía para comentarle hoy, Pedro. 54 millones. 54 millones de llamadas. Es el destino más, inclusive se llama más a Cuba desde los Estados Unidos que a las Bahamas, para que comparemos un destino y otro. Y sin embargo también puedo decirle que en este momento tengo información precisa de que se están rechazando en el origen, o sea, en el destino, en este caso en Cuba, entre 8 y 10 mil llamadas diarias son rechazadas por el sistema telefónico cubano. Entre otras cosas, son rechazadas hacia destinos en las zonas orientales, donde aparentemente hay problemas de tecnología, de capacidad, y cuando se dirigen demasiadas llamadas, de acuerdo al volumen de hechos que pueden estar ocurriendo, ellos empiezan a rechazar llamadas hacia esos destinos, pero anda en el orden de entre 8 a 10 mil llamadas por día.